Bendiciones, muy buenas noches. ¿Cómo se encuentran, hermanos, en este sábado 12 de diciembre del 2020? Le damos gracias a nuestro Padre que nos permite estar transmitiendo en vivo. Son las 9:32 de este sabadito. Gracias porque mis hermanos se están conectando ya a la transmisión. Le damos gracias a Dios porque nos ha permitido un día más en el cual, como siempre, es importante el reflexionar, el poder escudriñar la palabra de Dios. Es muy importante siempre estar inmersos en los caminos del Señor, porque como dice Juan capítulo 15, versículo 5, separados de Él nada podemos hacer. Así que pues hermanos, vamos a iniciar hoy con nuestro estudio que hemos titulado Perdiendo toda esperanza. Acompáñenos hasta el final, mis hermanos, de este estudio para que juntos podamos conocer el mensaje que Dios tiene en esta noche para cada uno de nosotros. Así que antes de iniciar, les pido por favor que nos acompañen en una oración para pedirle a nuestro Padre, a nuestro Creador, que sea Él el que guíe nuestro estudio, que sea Él el que nos dé ese corazón entendido para poder realmente que esta palabra cobre sentido en nuestras vidas. Así que mis hermanos, les pido que cerremos nuestros ojos y vamos a hablar con nuestro Padre eterno. Señor, nuestro Dios y nuestro amado Padre, te queremos dar gracias en esta noche porque nos has reunido todos a través de este medio. A cada uno de mis hermanos nos has dado la oportunidad, Señor, una vez más de arrepentirnos, una vez más de conocerte, de dejar a un lado toda desobediencia a tu palabra, todo pecado, toda inmoralidad. Nos has dado la oportunidad de comenzar de nuevo. Señor, te pido por todas aquellas almas, aquellas personas que en esta noche se encuentran pasando por una gran tribulación, por un gran momento difícil, complicado en sus vidas. Yo te pido para que tú les brindes la paz y la tranquilidad. Te doy, Señor, gracias de todo corazón, en el nombre que es sobre todo nombre de tu Hijo amado, Yeshua HaMashiach. Amén. Hermanos, vamos a darle gracias a Dios y voy a iniciar saludando a mis hermanos que ya se están conectando. Así que permítanme saludar rápidamente a mis hermanos que ya veo que ya están conectados. Saludamos a mi hermanita Lauri, que ya está como siempre puntual, ¿verdad? Siempre esperando el estudio. Que Dios te bendiga, hermanita. Muchas gracias a Dios por tu vida. También nuestra hermanita Helen está con nosotros, también muy puntual, Helen. Muy buenas noches, bendiciones, me da gusto que nos estén acompañando, ¿verdad? Y como siempre también nuestra hermanita Vicky, que son las tres guerreras, ¿verdad? Que siempre están ahí al pendiente. Cuando inicia la transmisión, les damos un saludo, las queremos mucho, le damos gracias a Dios por la vida de cada una de ustedes, porque ustedes son un testimonio viviente de que Dios tiene poder de transformar la vida y los corazones de cada quien. Así que hoy, hermanas, vamos a iniciar con nuestro tema que hemos titulado Perdiendo toda esperanza. Quiero que analicemos que ciertamente los problemas cotidianos que cada uno de nosotros tenemos en nuestras vidas pueden llegar a ser un impedimento, un obstáculo, mis hermanos, para que sigamos nosotros colocando nuestra confianza, para que sigamos colocando nuestros ojos en la palabra o en Dios. Y esto, notablemente, cuando dejamos nosotros de confiar en Dios, va a suceder como lo que Pedro pasó en aquel episodio donde caminó sobre el agua y en el momento en que apartó la mirada de los ojos de Jesús, Pedro se hundió. Y así nos sucede a cada uno de nosotros. Cuando tú y yo, por un instante, por un momento,
por la situación que sea, por el dolor más difícil, por la alegría más grande, nos separamos por un momento de Dios, en ese instante nos empezamos a hundir. Así que estos problemas, mis hermanos, minan, ¿verdad? Constantemente. Es una gota de agua que cae siempre en el mismo lugar, con la misma frecuencia, y van creando, ¿verdad? Un daño en el cual nuestra confianza en Dios, por supuesto, se pone en duda. Entonces, los problemas en algún momento empiezan a ser tan frecuentes, empiezan a ser ya demasiados, que cuando vemos ponemos en duda ya el poder del Dios verdadero, el poder del Dios que transforma las vidas y que tiene el control de nuestras vidas. Así que vemos que es de suma importancia, hermanas que me acompañan en esta noche, que confiar en el poder y en la misericordia de Dios tiene para cada uno de nosotros, aun cuando los problemas nos lleguen a sobrepasar, nosotros debemos de verdaderamente lograr confiar en Dios. Suena muy fácil la teoría en decir, confiemos en Dios, logremos poner nuestros ojos en Él, pero ya estando en la realidad, vemos que no es tan sencillo. Hoy precisamente vamos a ver cómo nosotros necesitamos colocar nuestra vida en los ojos de Dios, confiar en Él, para que los problemas no nos aplasten como un gigante que aplasta tus sueños, que aplasta precisamente tu vida y logra al final que cada uno de nosotros perdamos la confianza en Dios. Hermanas, las invito a que abran su Biblia en el libro de Habacuc, en el Antiguo Testamento, Habacuc en el capítulo 3, y vamos a situarnos en los versículos 17 y 18. Repito, Habacuc capítulo 3, versículo 17 y 18. Hermanos, la palabra de Dios en Habacuc nos dice lo siguiente: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den su mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de tu salvación, de mi salvación. Jehová, el Señor, Él es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Así que ya Habacuc, estos versículos son conocidos por todos nosotros, ya los hemos estudiado con detenimiento. Lo que nos dice la Biblia es que aunque el mundo parezca todo un caos, nuestra propia vida no parezca tener ya mucho sentido por todos y cada uno de los problemas que se nos van acumulando. Ayer nos dormimos con ciertos problemas y hoy despertamos con nuevos problemas que se van sumando a los de ayer. Y hoy nos dormimos con estos problemas y mañana se sumarán nuevos problemas. Así que cada día tiene sus propios afanes, cada día tiene sus propios problemas. Y lo que nos dice Habacuc es que aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque en tu trabajo no te vaya bien, tu matrimonio no sea el mejor matrimonio, existen problemas o diferencias con tu pareja. En este momento tu salud no es la de un joven de 18 años. Quizás tu salud está mermada por la edad o está mermada por algún padecimiento que ya tienes de tiempo. No importa, dice,
aunque todo esto, yo me voy a alegrar en Jehová, dice la palabra, y me voy a gozar en el Dios como las siervas. Así que Habacuc nos dice que a pesar de los problemas, nosotros debemos de confiar en Él. Debemos de gozarnos en Dios. Y repito, vuelvo a decir, suena muy bien, suena aparentemente correcto, pero ¿cómo hacer eso? Muchas veces pastores, muchas veces los predicadores enseñan estas palabras, pero en la vida real, ¿cómo poner por obra, cómo obedecer, cómo lograr el mismo sentir que estos hombres de Dios, estas siervas de Dios, cómo poder hacer eso? Porque nuestro corazón, realmente yo sé, hermanos, que sinceramente anhelamos el dejar ya a un lado los problemas, que los problemas no nos sobrepasen, que los miedos no vengan a afectar nuestra vida. Todos sabemos y quisiéramos que esto ya no fuese así, pero desafortunadamente no es tan sencillo, no es tan fácil. Pero hoy, hermanos, hermanas, permítanme por favor que podamos escudriñar la palabra de Dios y que la misma palabra nos conteste estas preguntas. ¿Cómo poder lograr esto? Así que vamos a ver que el punto medular de todo esto se centra en tener fe. Jesús, cuando vino a este mundo, vino a este mundo a través, ¿verdad?, de carne y sangre, Él nos enseñó que el punto central de todo esto es tener fe. ¿Ok? Otro concepto más que ya muchos de nosotros conocemos. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos no lo dice. Pero en realidad también cómo adquirir esta fe. Cómo ayudar a que nuestra vida tenga una fe. Para no, por supuesto, perder la confianza o no perder toda esperanza en Dios. Porque muchos ya, tristemente, los problemas los sobrepasaron, que han perdido su confianza en su Señor, en su Creador. Y hoy nosotros revisaremos, vamos a escudriñar la palabra del Señor para saber cómo no perder esa confianza. Es de suma importancia para el cristiano el confiar diariamente en su Señor. Así que, hermanos, los invito a que vayamos en nuestra Biblia a la primera carta de Pedro. Ahí vamos a situarlo en el capítulo 1 y leeremos del versículo 8 al 9. Repito, primera de Pedro, capítulo 1, del versículo 8 al 9. Y vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Vamos a saludar a mis hermanitos que ya veo que ya se conectaron. Saludamos también con mucho gusto, con mucho amor a nuestra hermana Rebe, que ya está conectada. Hermana, bendiciones, muy buenas noches. Mi hermana Martita también ya está con nosotros. Hermanas, que Dios las bendiga. Muy buenas noches. Mi hermanita Silvia Pérez está con nosotros. Qué gusto, hermana, también verla. Que Dios las bendiga. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 8 al 9, nos dice lo siguiente. ¿A quién amáis sin haberle visto? En quien creyendo, aunque no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación en vuestras almas. Pedro, el apóstol, uno de los líderes de los principales en aquel momento para Jesús, nos dice, ¿a quién amáis sin haber visto? Nosotros amamos a Jesús y sin embargo
físicamente nunca, jamás, nadie ha visto a Jesús. Quizás en sueños, en alguna imagen, en alguna película, pero nunca nadie de los que estamos aquí hemos visto a Jesús como lo vieron sus discípulos, sus apóstoles. Y nos dice aquí, a quien amáis sin haber visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, debes de alegrarte con gozo, con un gozo supremo. Y debe de ser este gozo glorioso, porque obteniendo precisamente el fin de vuestra fe, que es la salvación de nuestras vidas. Ahora, en estos días vamos a hablar, y ustedes lo van a notar, que vamos a estar hablando mucho acerca de la fe. La fe juega un papel importantísimo en la vida del cristiano. Nos dice la palabra que sin fe es imposible, pero imposible agradarle a Dios. Así que un hombre, una mujer que se diga cristiano, cristiana, hija o hijo de Dios y no tiene fe, no le agrada a Dios. Y vamos a darnos cuenta entonces que el punto central de este tema, para no perder toda esperanza por los problemas que diariamente tenemos, es necesitar usar la fe, creer en lo que Dios dice. Por eso Pedro nos dice precisamente en el versículo 9 que la fe tiene un propósito, y este propósito de la fe es la salvación de tu alma y de la mía. ¿Sabías? No hay otro propósito de la fe. La fe, como vamos a estar revisando hoy y en otros estudios, la fe tiene también otras ramas, tiene otros escenarios, pero el propósito, la finalidad de que tengamos fe es que tú y yo tengamos vida eterna. Si esta fe la utilizamos con otro propósito diferente al que nos está diciendo Pedro, entonces es una fe que no nos va a servir. Sería una fe totalmente perdida, porque sería temporal al obtener algo en este mundo, pero perdemos lo que es estar en la presencia de Dios eternamente. De nada serviría, hermanos. Así que algo básico que debes de recordar toda tu vida es que el propósito de la fe es que tú tengas vida eterna, ¿ok? No se te olvide. Ese es el propósito. Ahora, así que Pedro nos está diciendo con otras palabras que precisamente el objetivo de la fe es que cada uno de nosotros seamos rescatados de nuestros pecados, que para el bien precisamente de nuestras almas y que cada uno de los que estamos aquí tengamos vida eterna. Así que el usar la fe te va a ayudar a creer y confiar en alguien que no has visto, en alguien que no conoces, pero que sabes que existe, que sabes que se manifiesta en tu vida. Por eso, para el hombre natural, las cosas de Dios son locura, pero para nosotros son de poder para salvación de nuestras almas. Nosotros hacemos ante el mundo cosas que les parecen ilógicas, que son dignas de una persona que padece de sus facultades mentales. Para el mundo, así nosotros somos observados. Nosotros somos esos entes raros, extraños, que pierden su tiempo en estos estudios, que se pierde el tiempo en leer la Biblia, en orar, en cerrar sus ojos, en guardarse del pecado, de los deleites de esta vida, porque para el mundo todo esto es locura. El mundo acepta lo que su carne le pide. Hoy muchas personas están en este día en reuniones, en fiestas, borracheras,
están cometiendo cualquier acto de pecado tan desagradable a Dios. Y eso es lo normal para el mundo. Eso es lo normal para la sociedad. Pero el que uno lea la palabra de Dios, confíe en algo que ellos no han visto, ni tampoco nosotros, para ellos es locura. Pero es necesario, hermanas que me ven y que me escuchan en esta noche, es necesario que tengamos esa fe, esa confianza. Así que Jesús es la respuesta a la pregunta o duda sobre ¿qué haré para heredar la vida eterna? Tú te has de estar preguntando en esta noche, ¿qué necesito yo entonces para heredar la vida eterna? Para tener fe, para no perder la esperanza, para confiar en algo o en alguien que no he visto. ¿Qué necesito yo hacer? Hermano, ya me estás explicando que es importante usar la fe, confiar en Dios, no apartarnos ni de noche ni de día de su palabra. Eso ya lo sé. Pero, ¿qué necesito yo hacer para heredar la vida eterna? La Biblia nos lo va a seguir contestando. Quiero que vayamos al libro de Romanos, capítulo 1, versículo 16. Vamos a pasarnos de Pedro ahora al libro de Romanos, capítulo 1, versículo 16. Romanos está adelantito, es el siguiente libro después de Hechos. Y nos dice Romanos 1:16, presten mucha atención, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, y también nos dice aquí la palabra al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Así que vemos, como dice más adelante en el versículo 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas. ¿Por quién? Por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Así que, hermanos, nos dice el apóstol aquí, Pablo en el libro de Romanos, porque no me avergüenzo primeramente del Evangelio, porque es que poder de Dios. En ningún momento, jamás estés delante de personas en la cual tú niegues que eres cristiana, que no quieras hablar del tema de Jesús. Porque ¿qué van a decir? ¿Que soy una persona religiosa? ¿Que cambié de religión? ¿Que antes era católica y ahora soy cristiana? ¿Y qué van a decir de mí? Mejor omito hablar de eso. Mejor hablemos del COVID, hablemos de música, hablemos de otro tema, pero no de Dios. Nosotros, hermanos, nos dice aquí, que no nos debemos de avergonzar de la palabra de Dios, porque ciertamente es poder de Dios para nuestra salvación. La palabra aquí, salvación, quiere decir para rescate, para el rescate, para que a todo aquel que cree no se pierda, como dice Jesús, mas tenga vida eterna. Así que, hermanos, estamos hoy identificando que primeramente, ¿qué necesitamos para heredar la vida eterna? Tener fe. No negar nuestra fe de cristianos, no avergonzarnos delante del hombre ni de nadie, nunca negar. Nosotros tenemos que ser íntegros y defender
a toda costa que servimos al Dios Todopoderoso, porque de ahí proviene el poder, de ahí provienen todas las cosas. El Evangelio, precisamente que es la palabra de Dios, ha salido directamente de la boca de quién, del mismo Dios, ¿verdad? El empoderamiento que Dios nos da a cada uno de nosotros es para que realmente seamos rescatados de nuestros delitos, de aquel pecado o los pecados que sigues todavía haciendo, de aquellas cosas que tú todavía por ti misma o por ti mismo no puedes dejar de hacer. Hay veces que te dominan estos deseos. Hay veces que tu carne te domina y no puedes hacer lo correcto delante de los ojos de Dios. ¿Sí o no, mi hermana? ¿O me equivoco? ¿O realmente sí dominas tu carne? ¿Realmente tú dominas tus deseos? Nadie puede hacer esto. Nosotros tenemos que tener a través del Evangelio ese empoderamiento. Y no es por nosotros, precisamente es porque Dios así lo dispone. Para que seamos, repito, rescatados de nuestros delitos, de nuestros pecados y, por supuesto, sobre todo, de las debilidades que tenemos en la carne. Y solamente, hermanos, teniendo este control, solamente así vamos a poder tener vida eterna. Y regresando de nuevo a nuestra pregunta, ¿qué necesito entonces para heredar la vida eterna? Necesitamos revisar lo que el mismo Jesús le contestó a un hombre hace más de 2000 años. Esta misma pregunta, un hombre se la hizo a Jesús y le dijo: Maestro, ¿qué necesito yo para heredar la vida eterna? Porque este hombre ciertamente conocía la ley, conocía los mandamientos, pero él quería escuchar de la misma voz de Dios qué necesitaba para tener vida eterna. Así que vámonos a Lucas capítulo 18 y vamos a leer del versículo 1 en adelante. Lucas capítulo 18 del versículo 1 en adelante, hermanos, ya estamos ahí. Saludamos a nuestra hermana Perita, muy buenas noches, mi hermano Mauricio, buenas noches, mi hermana Dulce, la saludamos, muy buenas noches, Ireri, que Dios los bendiga, muy buenas noches, qué bueno que están con nosotros. Fíjense, este episodio que ya todos conocen, titulado El joven rico, lo hemos leído infinidad de veces, pero como siempre, ¿verdad? Nos gusta escudriñar la palabra, desmenuzar, entender el propósito y el mensaje. Y es lo que vamos a hacer hoy en esta noche para contestar nuestra pregunta: ¿qué necesito para tener yo vida eterna? Un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos, ¿sabes? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él le dijo: todo esto he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, le dijo: cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios.
Y los que oyeron esto dijeron: ¿quién, pues, podrá ser salvo? Y Jesús les contestó: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Hasta ahí vamos a detener nuestra lectura y vamos a escudriñar para responder esta pregunta que se lo hizo el joven y que nosotros tenemos en esta noche. ¿Qué haré, pues, para heredar la vida eterna? Vemos que este hombre los mandamientos de alguna manera los conocía, como tú y yo conocemos los mandamientos. No hurtarás, no robarás, honra a tu padre, honra a tu madre, en fin, todos los conocemos, todos ya lo sabemos. Pero Jesús le dijo: mira, te falta algo. Y le cita y le dice: mira, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás riquezas en el cielo. Y después ven y sígueme, por favor. Dice la palabra que este joven era un hombre muy rico. No tenía cualquier, ¿verdad?, inversión en el banco. Era dueño de muchas propiedades. Era un hombre que invertía. Quizás en aquel momento, si hubiera habido una bolsa de valores, él tendría acciones en la bolsa de valores. Era un hombre sumamente rico. Y por esa riqueza que él tenía, le impidió verdaderamente obedecer lo que Jesús le dijo: vende todo lo que tienes y sígueme. Ahora, muchos caen en el error de decir, y yo pregunto lo siguiente: ¿el tener dinero, el tener riquezas, es malo? ¿Un hombre rico puede entrar en el reino de los cielos? ¿Un camello puede entrar por el ojo de una aguja? ¿Se puede? ¿Ustedes qué dicen, hermanos? La respuesta es sí, claro que se puede. Y es simplemente el analizar con detenimiento estos pasajes y ver cuál es el propósito que Dios estaba indicándole tanto a los apóstoles, a los discípulos, como al mismo joven rico. Prestemos mucha atención. En primera, Jesús le estaba hablando y le dijo que vendiera todo lo que él tenía y se lo diera a los pobres, lo repartiera para que tuviera tesoros en el cielo. Entonces, él le dijo que no, porque él era muy rico. Entonces, vemos que aquí estas riquezas estaban siendo un impedimento para seguir a Jesús. Pero Jesús no se refería a las riquezas materiales. Él estaba señalando al joven rico el mandamiento más importante de toda la ley: amarás a tu Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Y de aquí se resumen el resto de los mandamientos. Así que Jesús simplemente puso a prueba a este hombre para saber en dónde se encontraba su corazón, dónde él tenía colocado su amor verdadero, en Dios o en su dinero. Y esto es a lo que se refieren las riquezas. Se refiere precisamente, si nosotros seguimos leyendo, en el versículo 28 nos dice que inmediatamente Pedro le dijo: mira, Señor, he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. O sea, Pedro todavía seguía con esta idea, como muchos pastores la siguen, que dicen: es que son las riquezas. O sea, un hombre rico no puede heredar el reino de los cielos. Y eso es un error. Porque aquí dice: entonces Pedro le dijo: nosotros hemos dejado todas nuestras posesiones, Señor. ¿Te acuerdas de aquella vaquita, aquel burrito que teníamos? Pues lo dejamos. Y todo lo hicimos, ¿por qué? Porque te hemos seguido, Jesús. Y Jesús le respondió: preste mucha atención, hermano, lo que Jesús le está respondiendo. De cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, ¿ok?, padres,
ya no está hablando de dinero. Hermanos, o mujer, o hijos por el reino de Dios. ¿Se fijan? Jesús no solamente se estaba refiriendo a las riquezas económicas, se refería a todas las riquezas que impiden que nosotros amemos a Dios en primer lugar. Padres, hijos, hermanos, tu trabajo. ¿Qué es lo que está hoy en tu corazón y que impide que tú sigas a Jesús? Eso es a lo que Jesús se refería. Por eso, de alguna manera, corrigió a Pedro y a todos los que creían en que un hombre rico no puede entrar en el reino de los cielos. Claro que puede entrar. Y ahorita lo vamos a... Esta es una primera parte donde lo comprobamos. Pero el amor al dinero, más que amar a Dios en primer lugar, ese es el error. No es malo que tú ames a tu hijo, a tu hija. No es malo que ames a tu esposo o a tu esposa. Eso no es lo malo. Lo malo es que ames en primer lugar a ellos que a Dios. No es de que lo malo que tengas dinero. Dios te ha querido bendecir porque todo viene. Él es el dueño del oro, Él es el dueño de la plata. Dios sí te ha bendecido económicamente, amén, gloria a Dios. Pero lo malo es que coloques el amor, tu corazón en las riquezas y no en Dios. Esto es a lo que se refería Dios. Entonces, la pregunta del joven rico, maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Es esta. No ama a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y tienes que seguir un principio básico. No debe de haber nada que se interponga en el amor que tú tengas por Dios. No debe haber otro. Tenemos a un Dios celoso. Ahora, otro punto muy importante que también nos deja mucho conocimiento es precisamente en el versículo 25. Pero voy a regresar a leer el 24 y continúo con el 25. Permítanme leer el 24. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. Y ya definimos cuáles son esas riquezas. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. ¿Un camello puede entrar en el ojo de una aguja? Sí se puede. Y voy a explicar por qué. No confundamos. El ojo de una aguja no es el que usas tú para tejer. No es aquella aguja pequeña, punzante, que tiene un hoyo diminuto y que muchas veces nosotros, los que no tenemos buena vista, para meter el hilo en este ojo de esta aguja, nos cuesta mucho trabajo. La Biblia no se refiere a este ojo de aguja. Si nosotros nos remontamos 2000 años antes, la misma Biblia y la historia nos da la explicación de esto. En Jerusalén, como en muchas partes del mundo, tenían alrededor de las ciudades murallas. Estas murallas lo hacían o cumplían el propósito precisamente de evitar una invasión sorpresa, de que de repente llegara un ejército y tomara la ciudad y ellos los agarrara durmiendo o desprevenidos. Entonces, las murallas tenían este propósito, de alguna manera de dar seguridad a la ciudad. Entonces, Jerusalén no era la excepción. Alrededor de Jerusalén estaban las murallas. Ustedes conocen el famoso muro de los lamentos. Este famoso muro de los lamentos fue parte de lo que quedó de esa muralla que estaba rodeando precisamente Jerusalén. En esta muralla había, por supuesto, una entrada principal. En esta entrada principal eran unos portones grandes, gigantes, enormes, que ahí pasaban pues los trailers, ahí pasaban los camiones de carga. Bueno, en ese tiempo no existían, pero sí venían los caballos, los camellos, entraban
precisamente todo lo que las personas que iban a ingresar a la ciudad se identificaban y lograban ingresar por estas grandes puertas. Pero por las noches estas puertas se cerraban. Ya no permitían el acceso por la noche por la misma seguridad que se buscaba en las ciudades. Así que lo que se hizo fue hacer una pequeña entrada, una entrada angosta, una puerta delgada, en la cual precisamente se usaba para todos los viajantes, todas las personas que viajaban y que llegaban por la noche, pues ya no podían ingresar por la entrada principal. Así que tenían que pasar por esta puerta estrecha, esta puerta pequeña que también se identificaban, y esta era la que conocían como el ojo, ¿verdad?, de la aguja. Esta puerta es como se conocía. Ahora, esta es la que Jesús estaba haciendo referencia, no a las agujas pequeñas que conocemos, sino a esta puerta estrecha, pequeña. Es algo bien interesante. Un camello podría pasar, porque los viajantes pues venían, muchas veces venían en algún transporte, y muchos de ellos usaban los camellos. Entonces, un camello, otra vez, un camello podría pasar por el ojo de una aguja. Sí se puede, con mucha dificultad, con mucha cuidado, pero sí se podía pasar. Lo que me llama la atención aquí es que este camello tenía que detenerse y tenía que inclinar completamente su cabeza para poder entrar en esta puerta estrecha. Si ustedes revisan, mis hermanos, precisamente en Mateo capítulo 7, en el versículo 13 y 14, vamos a Mateo 7, versículo 13 y 14. La Biblia nos dice lo siguiente, mis hermanos. Dice lo siguiente: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva ¿a dónde? A la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Así como en las murallas, por esa puerta entraban muchas personas, pero porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y es lo mismo, para tú verdaderamente hallar a Jesús en tu vida, te tienes que humillar, tienes que doblar, agacharte como lo hacía este camello. Tenías que esforzarte por entrar por la puerta angosta. No era sencillo. Por eso dice Jesús, se puede un camello entrar por esta puerta, se puede, pero cuesta trabajo. Porque ciertamente lo que hay, las riquezas que hay en nuestro corazón son un estorbo, como ya lo decíamos. Una persona que ama a su hijo desmedidamente más que a Dios es un estorbo para que ame a Dios en primer lugar. Una persona que ama su trabajo y vive para trabajar y no hace otra cosa más que trabajar para el negocio. Hay personas que tienen un negocio y son esclavas de ese negocio. Entonces está en primer lugar su tiempo, su vida, su dedicación están en este negocio, en este trabajo, en esta persona, en las riquezas y no en Dios. Son un impedimento. Así que Dios nos está pidiendo, como nos dice Mateo, que te tienes que agachar. Tienes que buscar esa puerta angosta, estrecha, que cuesta mucho trabajo. Lo que Dios nos dice es, hermana, no es sencillo. Es difícil. Muchos buscan y prefieren la puerta ancha. Muchos van a querer llegar de día a las murallas para pasar por la puerta ancha, pero nadie va a querer llegar de noche y hacer un esfuerzo por pasar por este ojo de esta aguja. No lo van a hacer.
necesitamos humillarnos, esforzarnos, como dice la palabra, dejar muchos vicios que traemos. Así que nos estamos dando cuenta que precisamente ¿qué necesito yo para entrar o heredar la vida eterna? Es eso, poner a Dios en primer lugar, que no exista ningún tipo de impedimento. Entonces, ¿quién pues puede ser salvo? Esa es la pregunta. Es una pregunta que le hicieron a Jesús muy interesante, regresando a Lucas. Lucas 18, en el versículo 27 le comentaron a Jesús, bueno, en el 26, perdón, y le dijeron a Jesús, Jesús, ¿quién pues puede ser salvo? Nos has dicho que es difícil, es complicado. Entonces vemos que las estadísticas nos dicen que no todos van a poder ser salvos. ¿Quiénes pueden ser salvos? Esa es la pregunta. Yo estaré en ese pequeño grupo de personas que se esfuerzan, de personas que han encontrado esa puerta estrecha. ¿Tú ya encontraste la puerta o estás todavía en la puerta grande y amplia que lleva a la perdición? ¿Qué hay en tu vida? ¿Quién puede ser entonces salvo? Y Jesús les dice lo que es imposible para los hombres, todo es posible para Dios. Para Dios, hermanos, no existe nada imposible, nada difícil. Jeremías, capítulo 32, en el versículo 17 nos dice, oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y tú hiciste la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Y no hay nada que sea difícil para ti. Vamos viendo que no hay nada que se le complique a Dios. Para Dios no hay nada imposible. Si vamos y revisamos lo que nos dice Tito, el libro de Tito, capítulo 2, en el versículo 11, rápidamente, vamos a Tito, capítulo 2, versículo 11. Ya lo tenemos. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Repito, porque la gracia de Dios se ha manifestado ¿para qué? Para salvación a todos los hombres. O sea, no para un grupo exclusivo, no solamente para la nación de Israel, para todos los hombres. ¿Qué nos dice entonces Tito? Y en el versículo 12 nos dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y y piadosamente. ¿Se fijan? Entonces nos dice que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación, pero también nos está enseñando cómo tenemos que vivir, qué tenemos que renunciar, a qué tienes tú que renunciar para que puedas tener la posibilidad de esta salvación. Pues a la impiedad, a todos los deseos mundanos, debes de vivir sobria, justa y piadosamente. La gracia de Dios nos indica, ¿verdad?, varios puntos muy importantes para nuestra vida. ¿Cómo debemos de vivir? A través de la gracia, cada uno de nosotros somos salvados. Y el resultado de nuestros pecados, somos salvados y rescatados de nuestros pecados. Así que no es por obras, como dice Efesios capítulo 2, sino es por gracia, hermanos. Entendamos que esto es un regalo inmerecido. La salvación no va a ser por lo que tú hagas, sino es creyendo y teniendo fe precisamente en Cristo Jesús. También nos enseña
como repito, los deberes, el renunciar y cómo debes de llevar tu vida cristiana. Precisamente en el Evangelio, ¿sí?, de Marcos, pero bueno, ya no lo voy a ver, Marcos 10:46 nos habla de este ejemplo, pero ahorita ya se me está terminando el tiempo, no lo vamos a ver. Sí, entonces les voy a contar nada más rápidamente lo que dice Marcos 10:46. Era precisamente de un hombre que estaba ciego. Y este hombre recobró la vista por parte de Jesús y Jesús le dijo, ¿verdad? Tu fe te ha salvado. Lo que nos indica rápidamente que hay una fe para sanación y hay una fe también para salvación y sanación. Así que nuestra fe, ¿para qué nos alcanza? Para ser salvos y ser sanados. Amén. Gloria a Dios. Es lo que tratamos de explicar en esta noche. Toda esperanza radica en tener fe. Y es una fe inteligente en Dios. Una fe puesta solamente en Jesús, en nadie más. No una fe puesta en la Virgen, no una fe puesta en los santos. No una fe puesta en lo que yo creo o trato de materializarme en mi mente. Yo trato de ponerme un objetivo en mi mente, una meta, y lo voy a estar trabajando hasta conseguirlo. Este tipo de disciplinas no es la fe que Dios busca. La fe de Dios es una fe inteligente puesta en Jesús. Así que, ¿de quién viene precisamente esta salvación? Si nosotros revisamos el libro de Hechos, capítulo 4, en el versículo 12, nos lo explica. ¿De quién viene esta salvación? Hechos 4, 12 nos dice lo siguiente. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro hombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ojo, grábate, Hechos 4:12. Grábate este versículo. En ningún otro hay salvación. No hay salvación en la Virgen. Que nadie te engañe, que nadie te quiera, ¿verdad?, mentir. No hay salvación en los santos. No hay salvación en ningún otro hombre que venga a decirte que a través de él va a haber salvación. Es solamente a través de Jesucristo donde encontramos esta salvación. Entonces nos dice, no hay en nadie más otra salvación, porque no hay otro hombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así que la Biblia nos contesta de quién viene la salvación: únicamente, hermano, de Jesús. Ahí mismo en Hechos capítulo 16, versículo 31, ahí adelantito, unas cuantas hojas, nos dice la Biblia lo siguiente. Hechos 16:31 nos dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Entonces nos vuelve a confirmar la palabra, cree en quién, en Jesucristo, y serás salvo. Ahí viene la respuesta. Si Jesús mismo, si la palabra de Dios enseñara otra cosa, nos lo diría aquí. Vendría y diría, bueno, cree en el Señor Jesucristo y en su mamá, y cree en los santos, en los apóstoles, y cree en los santos que van a venir, y cree en todo lo que te digan, y ellos te van a dar vida eterna. Ellos te van a dar salvación. No viene nada por el estilo. Por más que tú le busques, le des la vuelta, jamás encontrarás esto. En el único que encontramos salvación es en Jesús. Y nos lo dice no solamente en estos 2 versículos, en muchos versículos más. Así que, segunda de Timoteo, regresamos ahora, vamos a segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Presten mucha atención lo que dice en Timoteo. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según
el propósito suyo. Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Así que nos dice 2 de Timoteo 1:9 que la salvación no es de acuerdo al producto de tus buenas obras. La salvación no es como a mí me lo hicieron saber de niño, pórtate bien para que te vayas al cielo. No es por ahí. La Biblia no enseña eso, sino al propósito de Dios que tiene en tu vida y en mi vida, que tiene para cada uno de nosotros, hermanos. Y la gracia que nos es dada como algo inmerecido es solo a través de Jesús y es para salvación de nuestras almas. Así que la salvación viene por tener fe en Jesucristo, por confiar en Jesús. Es una fe inteligente. Ahora vemos, ya para ir cerrando, para que vayan colocando sus peticiones de oración, vamos a ir cerrando en Romanos capítulo 15, versículo 13, rápidamente. Romanos capítulo 15, nos dice la palabra de Dios en el versículo 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Ahora nos está diciendo que las personas que realmente colocan en Jesús su confianza, han colocado su vida en Él, creyendo en que Él tiene poder y autoridad para cambiar nuestra vida. A través de Él podemos realmente vencer nuestra carne, nuestros malos deseos, nuestros malos pensamientos. Solamente es a través de Él. Si nosotros creemos, como nos dice en Romanos, Él nos da esta esperanza. Solo Dios te puede dar esperanza a través de creer. Solo es necesario, repito, creer en Jesús, ya que es el único que tiene el poder para transformar y dar esperanza a todo aquel que lo busca sinceramente. Y nos dice Juan 11, el Evangelio de Juan 11, 25, 26. Ya para ir cerrando, dice Juan 11, 25, 26. Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto, hermano? Y vamos a complementarlo con 1 de Juan 5:4. 1 de Juan 5:4 nos dice lo siguiente. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esto, hermanos, es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Ahora, no nos dice aquí, porque todo lo que es nacido. Es importante, como hemos dicho, tener un encuentro con Jesús, tener un nuevo nacimiento, un cambio de mentalidad, un cambio de vida. Tú vas a vencer este mundo, y cuando dice la Biblia vencer este mundo, te estás llevando todo lo que el enemigo está usando para atacar tu mente, pensamientos de muerte, de suicidio, de enfermedad, todo miedo, todo temor, todo pensamiento que haga de alguna manera satisfacer tu carne, pensamientos de lascivia, de adulterio, de idolatría, todo eso es precisamente el vencer
al mundo, porque todo el que es nacido de nuevo realmente puede y tiene los elementos para vencer. Ahora, yo te quiero decir algo, hermano. Tú te puedes sentir en esta noche, ahora mismo, te puedes sentir confundido, te puedes sentir perdido, perdida, y te has dado cuenta que no has llevado tu vida de manera correcta. Muchas veces has pensado que no existe una solución y no hay nada, no hay nadie que te pueda ayudar para resolver esta situación. Yo te quiero recordar lo que nos dice la palabra de Dios, precisamente en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículo 10, la Biblia dice: Jesús vino a buscarte y vino a salvarte, y vino porque tú estabas perdido. Así que Jesús ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y nosotros encajamos en esta palabra. Nos sentimos perdidos, abrumados por la situación. Y Jesús te está llamando en esta noche y te está buscando para que en Él creas y confíes y tengas nueva esperanza. Usa la fe. Cree en Dios. Él tiene, como dice Jeremías, la autoridad. Él creó los cielos y la tierra, extendió su mano y fue suficiente para crear todo. ¿Hay algo, acaso, imposible para Dios en esta noche? ¿Tú crees que el problema que tú tienes, Dios no lo va a poder resolver? Cada quien tiene una medida de fe. Y Dios te está pidiendo en esta noche que uses tu fe. Y si no tienes la fe suficiente, búscala. Y al que la pide, se le será agregada. Así que no encuentres falsas esperanzas en otros lados, en otras personas. Búscala en Jesús. Usa tu fe. Cree, porque al que cree, todo le es posible. Hermanos, terminamos nuestro estudio. Démosle gracias a Dios por esta palabra. Sé que fue una palabra, fuimos a muchos versículos, pero espero que cada versículo haya hecho mucho sentido en tu vida, que realmente estés contestando a todas las dudas que has tenido y que tengas las respuestas a las preguntas y al cómo debes de vivir, cómo tú debes de buscar a Dios sincera y honestamente, no como el joven rico, sino quitando todo lo que estorba, todo lo que impide que verdaderamente ames a Dios con todo tu corazón. Así que, hermanos, démosle gracias a Dios. Vamos a hacer ya nuestra oración final. Y pues bueno, les recuerdo que mañana domingo estaremos con la transmisión en Facebook a las 9:30 para que estén atentos, hermanos. No estén de capa caída, no se dejen dominar por los problemas. Tenemos a un Dios grande, un Dios poderoso. Para Él todo le es posible. Dios tiene el mismo poder de ayer, lo tiene hoy para resolver cualquier situación. Pero pide con fe, no dudando, para que Dios verdaderamente lo haga en tu vida. Cree en lo que estás pidiendo. Así que, hermanos, mañana a las 12, a las 9:30 de la noche, nuestra transmisión. Yo regreso con ustedes el próximo domingo, el lunes a las 9:30. Hoy es nuestro último día de este propósito que hicimos de 8 días de oración. Hoy cerramos nuestra oración a las 3 de la mañana. Gracias a Dios, a todos los hermanos que nos han estado acompañando por todas las necesidades que se han dado en este grupo. Necesidades como la de nuestra hermanita Erika, necesidades como la de nuestra hermanita Vicky, necesidades como la de nuestra hermanita Dulce, y todos los que, como mi hermanita Marta, y todos los que han puesto sus necesidades, hemos estado orando por ustedes. Gracias que nos han acompañado, y sé que el Dios de misericordia está escuchando, y Él es fiel y justo, y Él extenderá su mano
para hacer de acuerdo a su voluntad, a su amor por todos nosotros. Así que hermanos, gracias porque nos han acompañado durante esta semana y hoy es la última, ¿verdad?, oración que hacemos a las 3 de la mañana. Ya después, primeramente Dios, retomaremos con otro propósito. Así que vamos a darle gracias a Dios. Voy a leer los comentarios y saludar también a mi hermanita Juanita Mayo, que está con nosotros. Hermanita, muy buenas noches. Nuestra hermanita Luz también está con nosotros. Nuestra hermana Helen nos está pidiendo oración por la conversión de su familia, Leija Méndez, también por la familia Méndez Almaguer, por su nieto Santiago y por Mónica, que es la mamá de su nieto. También nuestra hermanita Lauri, por todos los enfermos que han sido alcanzados por este virus del COVID. Que Dios tenga misericordia por Silvia, Adela Martínez, por Idalit Maldonado y por la conversión y sanidad de cada una de ellas. También por todos los niños y por usted, César y Yareni, y todos los hermanos. Dios supla las necesidades y por la sanidad de nuestra hermanita Lauri. Claro que sí, vamos a estar orando por estas necesidades y por la hermana Erika también, agrega, y sus hijos. Claro que sí. Mi hermanito Mauricio pide su apoyo y oración por la salud de nuestra hermana Dulce, ya que recién le acaban de entregar algunos resultados del estudio. Que Dios haga su poderosa obra en ella. Por mi hija Sam, por mi salud, por mi trabajo, dice nuestro hermano Mauricio, por mis padres y por su salud y por la salvación de la familia de mi esposa. También por nuestra hermana Erika y por mi familia. Hermano Mauricio, claro que sí, vamos a estar orando. Sabemos que, y lo que vimos hoy en el estudio, el mundo puede decir muchas cosas desagradables para nuestro entendimiento, que nos quitan toda esperanza ya. A lo mejor teníamos una esperanza pequeña, pero estos resultados pueden movernos y hacer cambiar. Y son obstáculos para seguir en la fe. Pero es necesario precisamente depositar nuestra confianza en Dios. Usar la fe, porque es el único elemento que como cristianos tenemos para mover las montañas. Es la fe, la herramienta, junto con la oración que tenemos poderosas para precisamente hacer que la mano de Dios ejecute sobre nuestras vidas. Así que hermanos, créanme que no estamos desamparados, no hemos perdido la batalla, ni la guerra, ni la esperanza. Todo lo contrario, tenemos a un Dios grande y poderoso que Él conoce nuestros corazones, nuestra intención, y precisamente Él se agrada cuando usamos la fe. ¿Saben ustedes eso? ¿Sabían que Dios se agrada cuando usamos la fe? Cuando empezamos nosotros a creer, aunque no estemos viendo, aunque no tengamos, aunque el problema esté ahí, aunque la situación ahí esté, aunque los resultados digan lo que no quiero escuchar, lo que no quiero saber, pero yo tengo que usar la fe. Y en ese momento Dios se agrada y ejecuta. No al revés. Qué importante es entender esto. También nos dice nuestra hermanita Perita, oración por su familia, porque Dios calme esta pandemia en todo el mundo. También nos dice por la sanidad de nuestra hermanita Erika. Gracias, hermanita Perita, claro que sí. Mi hermanita Vicky, pido por la conversión de mi familia, por la salud de mis hijas Angélica y Dulce, por mi fe, por mis yernos, nueras, por sus nietos y también por mis hermanos del grupo de guerreros de oración, por mi hermanita Erika y por sus hijos, por sanidad completa y por la fortaleza, por las necesidades del grupo, por usted, hermano César, y su familia, por la salud de cada uno de nosotros y por la economía. Muy bien.
vamos a estar orando. También saludamos a Patti Fernández. Muy buenas noches, Patti. También mi hermana Rebe nos pide oración. Gracias, hermano, por el estudio de la palabra y sigo pidiendo por la salud completa de sus hijas, de su mamá, de su nieta, por Guillermo, por su hijo Manuel, que sigue internado, por su hermano Manuel, perdón, que sigue internado, y también por su esposa y sus hijos que también tienen COVID. Ok, vamos a estar orando. Mi hermanita Silvia Pérez también nos pide oración por sus hijos, por la conversión y salud de ellos, por sus nietos, por su mami, por sus hermanas y hermanos, por las nueras, por su familia, por la salvación y conversión y las necesidades de todo el grupo de guerreros de oración. También nos dice que pide oración por todos los niños, pastores, misioneros, todos los que están enfermos, por la conversión de los jóvenes que se encuentran en adicciones y también por todos los desempleados. Gracias, hermanita Silvia. Vamos a estar también orando por estas necesidades. Mi hermanita Luz nos pide oración por su salud y la de nuestros hermanitos. También por su familia por su familia. Gracias también por sus oraciones. Yareni nos pide oración por cada uno de mis hermanos guerreros de oración y por cada hermano que está en la transmisión, por la conversión de su hermano Eric Omar, por mi padre Valdemar, también por mi suegro Sadot Ricardes, y que tengan una renovación de pensamiento y entendimiento de la palabra. ¿Ok? También nos dice mi hermanita Juanita por la conversión de sus hijos, por su nieto Steven, para que Dios sane su corazón y que conozca de Dios. Hermanita Juanita, claro, seguimos orando por sus necesidades y crean, hermanos, que Dios escucha. No tenemos a un Dios de palo, un Dios de yeso, un Dios de roca, tenemos a un Dios vivo que escucha cada petición, cada necesidad. Pero usemos, repito, la fe. Es por eso que la fe tenemos que usarla y esa es a través de la obediencia, a través de creer en Jesús que podemos usar esta fe. Mi hermanita también, Ireri, nos pide oración por la conversión de su hijo y por su familia. Claro que sí. También mi hermanita Silvia Pérez nos da gracias y también pedimos por nuestros pastores, de cada uno de nuestros pastores de nuestras congregaciones, aquellos hermanos que dedican su vida, su tiempo a llevar el evangelio y la palabra de Dios. Vamos a pedir por todos y cada uno de ellos. Así que, hermanos, vamos a darle ya gracias a Dios por este estudio y les doy gracias que nos acompañaron en esta noche. Vamos a cerrar por un momento nuestros ojos y vamos a hablar con nuestro Padre eterno. Nuestro Padre, te queremos dar gracias de todo corazón en esta noche. Sabemos que hay tanta necesidad en la vida de mis hermanos, de mis hermanas. Hay veces que las fuerzas ya no alcanzan para continuar, porque quizás muchos piensan que ya lo intentaron, que ya buscaron, pero los problemas insisten. Pero es aquí donde tú quieres que usemos esta fe, esta confianza. Nuestra fe no está limitada a un tiempo, no tiene fecha de caducidad. Nuestra fe no nada más está puesta en las cosas agradables o está basada en circunstancias. Nuestra fe, por lo contrario, la usamos aún teniendo el problema encima, aún sabiendo que no tenemos por el momento solución, pero confiamos en que tu mano y tu poder están actuando en nuestras vidas. Confiamos en este Dios que sigue obrando y seguirá obrando en la vida de cada uno de nosotros. Hay tanta necesidad, nuestras familias, tanto dolor en los corazones por aquellos familiares que no se han convertido,
por ver a nuestros hijos, nuestros familiares perdidos en los vicios, en las drogas, con matrimonios destruidos. Duele en el corazón ver a nuestros hermanos en cama, muchos de ellos perdiendo la esperanza. Yo te pido que tú nos fortalezcas, que nada nos mueva de esta fe que tenemos colocada en ti. Nosotros creeremos hasta el final, porque tuyo, Señor, es el poder, toda la honra y la gloria siempre es para ti. En el nombre que es sobre todo nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Hermanos, gracias, que Dios me los bendiga. Y bueno, nada más leeré ya las peticiones de mi hermanita Martita, que llegaron un poquito tarde, pero están dentro de nuestras oraciones, que nos pide por las necesidades de todo el grupo de guerreros de oración, también por su hijo Francisco, por la sanidad de sus hijos Jimena, Fabián, para que ellos regresen al camino de Dios. También pide por nosotros, gracias, y por la hermanita Albita. Que Dios siga usando sus vidas como instrumentos en las manos de Dios. Toda la honra y la gloria para Dios. Hermanos, que tengan excelente noche. Hoy seguiremos orando, cerraremos con una oración muy fuerte a las 3 de la mañana, creyendo en que Dios está haciendo posible lo que para nuestros ojos es imposible. Hermanos, que Dios me los bendiga, que tengan muy buena noche. Bendiciones.